El estar realizado significa estar totalmente lleno, y eso quiere decir un vientre lleno, ya sea de buenos alimentos o de buenos sentimientos, lo cual no quiere decir una panza, que es la acumulación de grasa en el exterior de una pared abdominal tensa y constreñida. Lo que nosotros llamamos enraizar al individuo consiste en sensibilizar el vientre de manera que la persona pueda sentir sus entrañas y sensibilizar sus piernas hasta que las sienta como raíces móviles. La persona que está enraizada de esta manera siente que tiene debajo una base firme en la tierra y posee el coraje de mantenerse o moverse por ella como le plazca. Estar enraizado es estar en contacto con la realidad. Las dos expresiones son sinónimas en nuestro lenguaje. De una persona que está en contacto con la realidad se dice que tiene los pies en la tierra o que está arraigada. Un individuo que está bien enraizado no actúa en base a ilusiones, no las necesita. Y a la inversa, la persona que se aferra a sus ilusiones, las necesita realmente o no, se mantiene en las nubes sin llegar a enraizarse. Todo buen psiquiatra trabaja para disipar las fantasías del paciente, y esta labor es más fácil cuando la persona está deprimida, porque sus fantasías han perdido, temporalmente al menos, el poder de mantenerle colgado. Sin embargo, la tarea de enraizarse no es fácil. Hay angustias profundas que obstruyen el camino. Una de ellas, el temor a que nadie nos preste ayuda si nos dejamos ir. Las palabras para convencerlo de lo contrario, aunque bien intencionadas, son gestos vacíos. La persona que abre su corazón a los demás descubre enseguida que no está sola. Casi todo el mundo responde cálidamente a quien abre su corazón. Pero para alcanzar esta forma de ser abierta, hay que pasar por la angustia de sentirse solo y aprender que ya no tiene importancia. El individuo medio también tiene miedo de que si se deja caer ya no podrá levantarse. Su vientre alberga sentimientos de profunda tristeza y desesperación a los que tiene miedo a ceder. Ha concentrado sus energías en la lucha para superarlos. El ceder se experimentaría como un fracaso personal, una derrota del ego y una aparente pérdida de integridad. A pesar de todo desea rendirse. La lucha ya no tiene sentido porque se ha convertido en un forcejeo contra uno mismo. Está aterrado, pero si está en tratamiento con un terapeuta que haya sacado a otros de ese infierno personal, la fe de aquel le inspirará valor. El psiquiatra ha de ser un hombre de fe, es decir, él mismo tiene que estar enraizado si quiere comunicar algo de fe a sus pacientes. Cuando el paciente empieza a permitir que surjan sensaciones en su vientre, invariablemente llorará. Llorará tanto por la tristeza de una vida sin fe, como por la alegría de ver que puede cambiar ese estado de cosas. No solamente brotarán lágrimas, todo su cuerpo se convulsionará con sollozos, a veces dolorosos, a veces placenteros. Al haber suprimido las sensaciones en el vientre, había reprimido su llanto de niño, al darse cuenta de que no le procuraba ya el amor, la seguridad y el confort que necesitaba. A medida que vuelve la sensación, vuelven los sentimientos, no una sola vez, sino muchas, hasta que el dolor del pasado queda totalmente eliminado. A medida que las sensaciones se van desarrollando más profundamente en el vientre, tocando el suelo pélvico, se irán transformando en sensaciones sexuales, que para la mayoría de los seres humanos son una importante fuente de ansiedad. Para entender esta ansiedad, tenemos que distinguir entre sensaciones sexuales y sensaciones genitales. Las sensaciones genitales son parte de las sexuales, pero no al contrario. La sexualidad es una función,
de todo el cuerpo, incluso el aparato genital. La genitalidad, por otra parte, es un aspecto limitado de la respuesta sexual total. En muchos individuos la función genital está separada y disociada de las sensaciones del cuerpo, al igual que en el otro extremo del organismo, el ego también está disociado de esos mismos sentimientos. La ansiedad sexual atañe a las sensaciones del cuerpo, no a las sensaciones genitales. Estas sensaciones corporales pueden ser aterradoras, mientras que las sensaciones puramente genitales, como por ejemplo las que conlleva la erección masculina, no suponen ninguna amenaza para la personalidad. Podemos preguntarnos, ¿cuáles son estas sensaciones sexuales? Pues bien, son las profundas sensaciones de fluir y deshacerse dentro del cuerpo que tanto en el hombre como en la mujer preceden a la excitación genital. Cuando ocurren, indican que el deseo sexual está fluyendo a través del cuerpo, y no solo por la cabeza y los órganos genitales. Entonces, ¿por qué estas sensaciones son tan aterradoras? Porque son el principio de una disolución que culminará en el éxtasis de un orgasmo total, y la personalidad neurótica o esquizoide las experimenta como una disolución del yo, una entrega sobre la que no tiene control, un dejarse ir desde el que no hay vuelta. Todos buscan esta disolución, esta entrega, este dejarse ir, pero muy pocos tienen la fe que permitiría que eso sucediera. En nuestra inseguridad nos agarramos a nuestros preciosos yoes, a nuestro ego y a nuestra potencia genital, y no estamos preparados para entregarlo todo en nombre del amor. La mayoría de la gente tiene también ansiedades conectadas con las funciones urinarias y anales, que también necesitan ser resueltas. Quien más, quien menos, ha aprendido la lección de que estas funciones nos pueden causar mucho dolor, vergüenza y humillación si no las controlamos rigurosamente. Se nos ha elogiado ese control y castigado en cambio cuando fallábamos. En la mayoría de los pacientes deprimidos podemos encontrar la actitud, por lo general profundamente soterrada, de que me hicieron sentirme no querido y ahora soy yo quien no quiere nada. Esta perversidad puede parecer que une a los rebeldes en una causa común, pero rara vez en un sentimiento común. Las personas que carecen de fe no son espíritus afines, pero pueden encontrarse en el mismo bando en una protesta o manifestación. Para tratar al paciente deprimido hay que entender su perversidad y aceptar su rebeldía. Solo a través de esta podrá movilizar los sentimientos que le liberarán y le llevarán a ser una persona auténtica. Su protesta es contra un sistema que le negó el derecho a ser él mismo y le privó de la seguridad asociada a este derecho, de amar y ser amado. Pero no es en la rebeldía donde encontrará la confianza que necesita ni el suelo donde arraigarse. El rebelde es todavía un marginado que desea pertenecer a algo o a alguien, pero que no puede o no quiere admitirlo. Al paciente no se le pide que abandone su rebeldía, sino que vaya más allá, hacia una fe en la vida que trasciende cualquier sistema o ideología. Al enraizarle en las sensaciones de su cuerpo, en su sexualidad animal y en la tierra de la que salió, le devolvemos a la familia de los hombres y al reino de la naturaleza. Le devolvemos esa confianza básica que fue el sostén de sus primitivos ancestros, la confianza de que fue creado para este mundo y que el mundo fue hecho para él. El cómo y el por qué en el enraizamiento alcanza estas metas requiere una exploración más detenida. Enraizarse es un concepto bioenergético y no solo una metáfora psicológica. Cuando conectamos a tierra un circuito eléctrico, le proporcionamos una salida para la descarga de energía. En un ser humano, el enraizarse también sirve para liberar o descargar la excitación del cuerpo. El exceso de energía en un organismo viviente se descarga constantemente a través del movimiento o del aparato sexual. Ambas son funciones de la parte inferior del cuerpo,
A la parte superior le concierne principalmente la toma de energía, ya sea en forma de alimento, oxígeno o estimulación y excitación sensorial. Estos dos procesos básicos de carga arriba y descarga abajo están normalmente equilibrados. En el cuerpo hay una pulsación energética. Cuando necesitamos energía o excitación, las emociones se mueven hacia arriba, hacia la cabeza, y cuando la descarga se hace necesaria, hacia abajo, hacia las extremidades inferiores. Si una persona no puede cargar adecuadamente, estará débil, descargada, mostrará una pérdida de vitalidad. Si no puede descargar adecuadamente, estará colgada a alguna fantasía e incapaz de bajar a tierra hasta que la fantasía se derrumba. Pero uno no permanecerá en el suelo a menos que esté enraizado en la función de descarga. La función de descarga se experimenta como placer. La experiencia común nos dice que la descarga de cualquier estado de tensión o excitación es placentera. Y también por el placer sexual cuando la descarga de sensaciones y sentimientos ha sido intensa. Freud lo señaló y Reich lo documentó. Todos conocemos el dolor que conlleva la incapacidad de descargar un estado de tensión, y cabe suponer que el individuo colgado está en un estado de dolor. Sin embargo, no lo experimenta conscientemente, se ha inmunizado endureciendo su estructura, y teme liberar esa rigidez porque provocaría dolor. Cuando la condición de colgado se convierte en una segunda naturaleza de la persona, ésta pierde toda conciencia de su rigidez. Lo que sí siente es la pérdida de placer en su vida, lo cual le obliga a redoblar su interés por el dinero, el éxito o la fama, o por conseguir cualquiera que sea la meta que le hayan impuesto sus ilusiones. Se ve así atrapado en un círculo vicioso que sube en espiral, cada vez más alto, hasta que la ilusión se derrumba. Entonces cae a plomo en la depresión. El enraizamiento facilita la experiencia de placer, lo cual motiva a la persona para tratar de alcanzar una carga mayor en cualquier área que prometa placer. El proceso de la vida puede contemplarse bioenergéticamente como carga ascendente con excitación, descarga descendente con placer, más carga ascendente, más excitación, más carga descendente, más placer. Si se reduce o corta la capacidad de un organismo para experimentar placer, inmediatamente se limita la salida de impulsos. Cuando una persona pierde el placer de estar vivo, su respiración se restringe, su apetito flaquea y su interés en la vida declina. El flujo oscilante de emociones o energía en el cuerpo es como un gran péndulo que mantiene la vida en un movimiento fácil y sin esfuerzo. En una persona colgada, el flujo se reduce. En una persona deprimida parece llegar a pararse. En efecto, cualquier perturbación en el enraizamiento es como si se destruyera alguna de las raíces que mantienen la vida de un árbol. Si destruimos estas raíces, veremos lo poco que dura erecto y vivo. El enraizamiento conecta al hombre con sus funciones básicas, animales o corporales, y en ese proceso alimenta y mantiene su esfuerzo espiritual, que está asociado con el movimiento del sentimiento y de la energía hacia la cabeza. A medida que sus pies se afianzan en la tierra, sus brazos se extienden hacia el cielo, sus ojos se abren a la gloria del universo y su espíritu se remonta exultante hacia el milagro de su vida, de su conciencia, de su ser como parte del todo. Este surgir del sentimiento desde las propias raíces es la contrapartida corporal de todo sentimiento espiritual, la base de toda experiencia religiosa. Es el milagro de la vida moviéndose contra la gravedad, sintiendo surgir su propia fuerza. Cuando un fruto cae al suelo, las semillas que contiene germinan normalmente y buscan implantarse en la tierra.
Este proceso es más fácil si el fruto y las semillas están maduros. Tanto la germinación como la implantación se ven dificultadas si el fruto se separa prematuramente del árbol. Un niño, separado prematuramente de la madre, está en la misma situación. Su inclinación natural es volver a la madre de cara a completar el abortado proceso de maduración. Sin darse cuenta de ello, toda la energía de que dispone la invierte en este empeño. Pero si la separación es definitiva, la conexión original no puede restablecerse, como tampoco una fruta puede ser reenganchada al árbol. Por muy fuerte que sea el intento, está destinado al fracaso. Este es el dilema de la personalidad oral y explica su predisposición a la depresión. El proceso de enraizar a un individuo es, en consecuencia, el proceso de ayudarle a completar su madurez. A través de los años la persona ha ido creciendo físicamente, pero ha permanecido emocionalmente inmadura. No ha aprendido a tener los pies en la tierra, porque sigue esperando demasiado de los demás. Su vientre no está lleno porque permanece quieto, a la espera de que los demás se lo llenen. Esta es su falta de sentido de la realidad. Pero lo cierto es que nadie puede suplirle, tiene que hacerlo por sí mismo, aunque con la ayuda de un terapeuta. ¿Cómo se hace esto? Se comienza con la respiración, pues la respiración encierra el secreto de la vida, porque proporciona la energía a través del metabolismo que mantiene encendida la llama de la vida. Pero hace más que eso. Como dice Durkheim, al respirar participamos inconscientemente de la vida superior. La razón de esta afirmación es que la respiración es un proceso total de expansión y contracción corporal que es al mismo tiempo consciente e inconsciente. La respiración sana en gran parte inconsciente, pero a través de las sensaciones corporales que emergen en una respiración plena y profunda, nos hacemos conscientes de la vida pulsante de nuestro cuerpo y nos sentimos uno con todas las criaturas pulsantes de un universo pulsante. Para alcanzar este estado de unidad y autorrealización, la respiración ha de tener una profunda calidad abdominal. La onda de inspiración comienza en el interior del vientre, en un lugar que los japoneses llaman el centro vital del hombre. A medida que sube hacia la garganta y la boca, produce la inhalación. La onda expiratoria procede en dirección opuesta y resulta en la exhalación. Se puede observar el paso de las ondas a través del cuerpo, ya sea como movimientos llenos y libres o restringidos y espasmódicos. Allí donde existe una tensión, la onda se bloquea y distorsiona la percepción de la pulsación. Estos bloqueos se dan en cualquier punto de la cabeza a los pies. Para demostrar la perturbación que causan en la forma natural de respirar, vamos a describir algunos de estos bloqueos. Si se mantiene el vientre tenso y las nalgas contraídas, hay poca intervención abdominal en los movimientos respiratorios. La respiración es torácica o diafragmática, con poca sensación en la parte inferior del cuerpo. Estas tensiones musculares que se desarrollan en el abdomen tienen la finalidad de reprimir las emociones sexuales, de controlar las funciones excretoras y de disminuir el dolor causado por un llanto persistente que no sirvió para evocar una respuesta positiva en los padres. Las tensiones diafragmáticas que surgieron como resultado del miedo tiran de las costillas inferiores hacia arriba, lo cual escinde la unidad sensitiva del cuerpo al crear un anillo de tensión alrededor de la cintura. La mitad superior del cuerpo tiene a menudo sus propias tensiones específicas que se interfieren con una respiración natural y profunda. Un tórax rígido y duro reducirá la sensación en esta parte del cuerpo.
especialmente aquellas sensaciones y sentimientos relacionados con el corazón. Cuando el corazón está encerrado en una caja torácica rígida, el amor no es libre, está restringido y confinado. Las espasticidades musculares en la zona de los hombros, que inhiben los movimientos naturales de alcanzar o golpear, también afectan a la respiración. Impiden una expiración profunda, que evocaría sensaciones en la pelvis, colgando al individuo, como en una percha, e impidiéndole la fase normal de expiración del ciclo respiratorio. Las tensiones en los hombros elevan asimismo el centro de gravedad del cuerpo. Muy importantes son aquí las tensiones de los músculos de la garganta y el cuello, que bloquean e inhiben el llanto y el grito. Al constreñir el paso del aire, reducen la toma de oxígeno y bajan el nivel de energía del organismo. Las tensiones de la garganta se extienden frecuentemente hacia la cabeza y la boca, porque son también parte de la inhibición general del acto de succionar. El animal mamífero es por naturaleza una criatura que amamanta y mama. Al respirar, succionamos aire. Se ha comprobado que toda perturbación en el patrón normal de succión se refleja en una perturbación del patrón respiratorio. Finalmente hay un anillo de tensión que rodea la base del cráneo. En la parte posterior del cuello pueden palparse estas tensiones en la espasticidad de los pequeños músculos occipitales. En la parte frontal de la cabeza se pueden palpar en la tensión de la musculatura que mueve la mandíbula. Estas tensiones afectan a la motilidad de la mandíbula y la mantienen en una postura retraída o prominente. Cada una de estas posturas tiene un significado específico. La mandíbula retraída denota una inhibición de la asertividad. La mandíbula prominente es desafiante e inflexible. Dado que las tensiones de la mandíbula incluyen a los músculos internos pterigoides, que se insertan en la base del cráneo, este anillo de tensión es realmente una capa que bloquea el flujo de sentimientos del cuerpo a la cabeza. Hay otros patrones de tensiones musculares crónicas que perturban las ondas respiratorias y bloquean el pleno y libre flujo de excitación en el cuerpo. Las espasticidades en los músculos largos de la espalda y de las piernas crean una rigidez en todo el cuerpo que impide el flujo de las ondas de excitación. En otros casos existen zonas del cuerpo que se desploman cuando se rompe una estructura rígida debido a un fuerte estrés. Estas zonas forman barreras poderosas que evitan el fluir de la excitación y el sentimiento. Todo enfoque terapéutico cuya finalidad sea enraizar a la persona debe liberar estas tensiones musculares. El análisis bioenergético lo consigue poniendo a la persona en contacto con sus tensiones, es decir, ayudándole a percibirlas. Se puede pedir al paciente que realice ciertos movimientos expresivos que activan la zona inmovilizada, o se puede hacer una presión selectiva en los músculos tensos para producir una relajación inmediata. El paciente tiene que darse cuenta del significado de estas tensiones. ¿Qué impulsos o acciones son inconscientemente reprimidos con la tensión? ¿Qué papel juega la tensión en la economía energética del cuerpo? Es decir, ¿cómo actúa para limitar sentimientos y excitación? ¿Qué efecto tiene en la conducta y en las actitudes? Para que esas tensiones se relajen algo más que temporalmente, es necesario profundizar en su origen. El paciente debería comprender la relación que existe entre sus actitudes corporales, sus estructuras de tensión y la experiencia de su vida, especialmente de su infancia. Finalmente tiene que haber cierto grado de abreacción. Los impulsos bloqueados por la tensión muscular deben expresarse en el marco controlado de la situación terapéutica. Un método es hacer que el paciente vocee su negatividad o grite su hostilidad contra sus padres
cuando estas acciones estén de acuerdo con sus sentimientos, advirtiendo que no se debe actuar así en la vida real. Los aspectos psíquicos requieren tanta atención como los físicos. En términos generales, diríamos que el tiempo terapéutico se divide por igual entre los dos. El análisis bioenergético se distingue por el hecho de estar orientado hacia el cuerpo, lo cual nos da una base visible y objetiva de cara a las observaciones diagnosticadas y a la mejoría terapéutica. Algunos ejercicios de enraizamiento. El primer paso hacia el enraizamiento es aprender a estar de pie con las rodillas ligeramente dobladas. El tensar las rodillas hacia atrás, como mucha gente hace, inmoviliza la mitad inferior del cuerpo. Colócate con los pies paralelos y separados unos 15 centímetros, con las rodillas dobladas de tal forma que el peso del cuerpo se equilibre entre los talones y la zona del metatarso. El resto del cuerpo deberá estar derecho, con los brazos colgando abandonados a los lados. El mejor resultado se obtendrá si se está con los pies descalzos. Si es posible, debe mantenerse esta postura durante un par de minutos. La boca debe mantenerse ligeramente abierta, de forma que la respiración se desarrolle fácil y plena. Deja que la tripa salga hacia afuera pero sin forzarla. Los movimientos respiratorios deben llegar hasta el vientre. La espalda debe estar derecha, pero no rígida. Las nalgas y la pelvis tienen que colgar sueltas y libres. El propósito de este ejercicio es que te pongas en contacto con tus piernas y tus pies, lo cual irá sucediendo a medida que surjan sensaciones en ellos. Pon la atención en los pies y trata de mantener el equilibrio entre los talones y el metatarso del pie. En esta situación puede que aparezcan temblores o vibraciones involuntarias en las piernas o el cuerpo. Estos movimientos involuntarios son la expresión del fluir de sensaciones por el cuerpo. Permite que sigan su curso mientras te encuentras cómodo con ellos. Siente tu cuerpo y ve si puedes sentir que vive. Cuando la postura te resulte dolorosa o pienses que las piernas no te aguantan más, cambia a la postura del ejercicio 2. En esta segunda postura, los pies se colocan a unos 20 centímetros con los dedos ligeramente vueltos hacia adentro. Con las rodillas flexionadas, inclínate hasta tocar el suelo con la punta de los dedos, dejando colgar la cabeza. Manteniendo la punta de los dedos en el suelo, enderézate gradualmente tus rodillas hasta que aparezca alguna vibración en las piernas. Si los músculos de detrás de los muslos están demasiado contraídos, puede que sientas algún dolor. No intentes estirar las rodillas totalmente ni tensar las piernas, porque destruirías el valor del ejercicio. En este ejercicio, como en el anterior, la boca debe estar abierta, permitiendo que la respiración se desarrolle fácil y plenamente. Todo el peso del cuerpo debe descansar sobre los pies. Las puntas de los dedos solo sirven como puntos de contacto. El cuerpo debe estar equilibrado entre los talones y la zona del metatarso. Esta postura, incluso más que la primera, tiende a producir cierta vibración en las piernas. Sin embargo, esto no le sucede a todo el mundo al primer intento, y las personas que inconscientemente ejercen sobre sí mismas un control estricto necesitarán repetir el ejercicio muchas veces hasta que les ocurra. Su aparición aumenta la cantidad de sensación en piernas y pies, que es lo que se pretende. La postura debería mantenerse durante 1 o 2 minutos, pero nunca si resulta muy dolorosa o excesivamente cansada. También se notará que con estos ejercicios
se hace más honda la respiración e incrementa la circulación en manos y pies. Ocasionalmente pueden surgir sensaciones de hormigueo o parestesias en las extremidades. Son una señal de que se ha estado respirando más profundamente de lo normal. Desaparecen en cuanto la respiración vuelve a la normalidad. 1 no puede estar enraizado si está demasiado asustado ante la posibilidad de fallar o caer, porque entonces todas sus energías se dirigirán hacia arriba. Pero, ¿por qué nos da miedo? Nuestras vidas no dependen del éxito, aunque tengamos esa impresión. Para descubrir la fuente de ese miedo, utilizaremos un ejercicio muy sencillo. Nos apoyaremos sobre una sola pierna y flexionaremos la rodilla tanto como podamos sin levantar del suelo ninguna parte del pie. La otra pierna se extenderá hacia atrás sin tocar el suelo. Los brazos estarán extendidos y las manos descansarán ligeramente en los respaldos de 2 sillas colocadas a ambos lados. Las sillas se utilizan para mantener el equilibrio, no como soporte. En el suelo, a unos 15 centímetros del pie, se coloca una manta doblada. Se le pide a la persona o a ti que mantengas esta postura tanto tiempo como puedas, respirando suave y profundamente y sintiendo el peso de tu cuerpo sobre el pie. Cuando no puedas más, deja caer las rodillas sobre la manta. El ejercicio no encierra peligro ninguno, pero la mayoría de la gente tiene miedo de dejarse caer. Algunos forcejean para mantener indefinidamente la postura, mientras que otros caen prematuramente más en un acto de voluntad que de entrega. Muchos bajan al suelo gradualmente. El ejercicio hay que repetirlo 2 veces con cada pierna. A la 4ª vez se le pide al paciente o se te pide a ti que digas me rindo al caer. Cuando el ejercicio se hace, uno se puede dar cuenta por el tono de voz y la manera de decirlo cuando la entrega es genuina o falsa, cuando realmente se siente rendido o simplemente lo dice por seguir las instrucciones. Este ejercicio va generalmente precedido de los otros 2, de modo que ya existe cierta cantidad de sensación y sensibilidad en el cuerpo de la persona. Cuando caen por primera vez, es muy normal que comiencen a sollozar. Sentirse caer y no hacerse daño parece que desahoga una profunda ansiedad. La persona se encuentra segura cerca del suelo. Tumbada en él, se abandona temporalmente a la lucha contra la gravedad y la compulsión a hacer algo. Pero aún así poca gente parece capaz de dejarse ir de esta forma tan sencilla. Sienten que tienen que levantarse y hacer algo. ¿Por qué la caída y la entrega son tan difíciles? Incluso en esta forma tan simbólica. Existe la creencia de que el caer es estar indefenso, y estar indefenso es ser vulnerable. A menudo se puede analizar este sentimiento en relación con la experiencia de cada uno de nosotros con nuestros padres. Puede que nos hayamos sentido encerrados en una lucha de poder con ellos, en la que si no se hubiera resistido a sus peticiones, hubiéramos sido aplastados y negados. Ya que no podíamos contraatacar, al menos tampoco cederíamos. Resistir y no dejarse ir se convierte así en la expresión final de individualidad e integridad. Otros creen o dicen que caer es estar solo. Si un hombre cae, se le dejará atrás y no habrá nadie para levantarle. Si esa fue la experiencia propia durante la infancia, no es difícil entender el miedo a caer. El acto de caer evoca el sentimiento de soledad que el individuo detesta volver a experimentar. Uno tiene que seguir la muchedumbre, cuya presión es tan grande que pocos se atreven a volverse y asistir al caído.
Y en mucha gente también hay un terco orgullo que dice: tú no estabas allí cuando te necesité de niño, ahora no quiero caer en la situación de necesitar a nadie otra vez. Estas motivaciones complejas y ocultas destruyen nuestra capacidad de entrega en el amor o de caer en el profundo y suave sueño de los niños. Este ejercicio también tiene otro valor. Con el peso total del cuerpo sobre una sola pierna, la persona siente más intensamente. También puede aprender que sus piernas, aparte de dejarle caer, le pueden sostener. Adquiere mayor sensación en el pie y puede sensar lo que significa literalmente tener los pies en el suelo. Después de caer por cuarta vez, es muy importante permanecer en el suelo arrodillado con las manos extendidas juntas, con las palmas en el suelo. Si colocamos la frente sobre las manos, quedaremos en la postura árabe de oración. El valor de esta postura estriba en que la cabeza está cerca del suelo, dejando simbólicamente caer al ego por debajo del nivel del cuerpo. También permite que la parte blanda y anterior del cuerpo cuelgue suelta, especialmente el vientre. La parte trasera debe echarse tan atrás como sea posible, permitiendo que la respiración llegue profundamente a la cavidad abdominal. También puede servir para relajar algunas de las tensiones anales y de los glúteos. Se debería mantener esta postura durante 2 minutos para sentir el efecto relajante de dejar al vientre colgar libremente. Otra postura es sentir el centro vital de nuestro ser. Una vez que hemos adoptado la postura del ejercicio 2 y la podemos mantener durante 1 minuto, flexionamos nuestras rodillas y extendemos nuestros brazos hacia adelante. El peso del cuerpo debe gravitar hacia adelante, pero sin levantar los talones del suelo. La postura es la del ejercicio 5. Debemos mantenerla mientras podamos, pero no demasiado tiempo. Esta postura tensa el músculo cuádriceps de los músculos y es difícil mantenerla si estamos tensos y contraídos. Además envía la respiración profundamente dentro de la pelvis, con lo cual no estamos queriendo decir que se pueda meter realmente aire dentro de ella, sino que la postura agachada fuerza a usar y a dilatar el bajo vientre con el fin de hacer una plena inhalación. El resultado es que se siente que cobra vida la cavidad pélvica y para mucha gente es esta una de las mejores maneras de conseguirlo. Tanto en esta postura como en las demás, es importante respirar suave pero profundamente por la boca. La respiración bucal se usa en estos ejercicios porque las posturas son bastante fuertes y es necesario tomar tanto oxígeno como sea posible. También permite que la mandíbula cuelgue suelta, lo que disminuye la tensión que normalmente existe en los maceteros cuando la boca está cerrada. Una respiración llena y profunda carga el organismo y facilita la aparición de movimientos vibratorios en las piernas. A menudo se siente un fuerte temblor en las piernas durante este ejercicio, debido en parte a la tensión a la que están sometidos los músculos correspondientes. A medida que se cansan, se debilita la capacidad de mantenerse en pie frente a la tendencia a caer. Con estos ejercicios logramos que el sentimiento fluya más fácilmente hacia la parte inferior del cuerpo, las piernas y los pies. La gente tiene gran necesidad de dejarse ir. Pero, como estamos todos con los nervios de punta y hacemos frente a una crisis tras otra, lo que hacemos es encontrar una forma natural de dejarnos ir a través del cuerpo, usando drogas o alcohol. Pero si no nos dejamos ir naturalmente, antes o después
nos encontraremos metidos en la depresión. La reacción depresiva solamente se da en individuos que persiguen metas irreales y que no están enraizados en la realidad. La mayoría de los psiquiatras consideran que la reacción depresiva se debe a una pérdida de autoestima. Si esta pérdida es la responsable de la reacción depresiva, tenemos que indagar en los fundamentos de la autoestima para averiguar por qué es tan vulnerable a la destrucción. Esto exige echar otro vistazo al fenómeno depresivo, y especialmente a los procesos energéticos que fundamentan la asertividad, la confianza en uno mismo y la autoestima. El término depresión se utiliza hoy día laxamente para describir cualquier estado de ánimo bajo, pero no todos los estados bajos de ánimo son estados depresivos, y conviene hacer una clara distinción entre ellos. De no hacerlo, caeríamos en el error de considerar la reacción depresiva como normal en ciertas condiciones y supondríamos, por ejemplo, que es perfectamente normal que una persona se deprima cuando sufre una pérdida financiera, personal o de cualquier otra índole. La reacción depresiva inmoviliza a la persona. Es incapaz de reunir el deseo o las energías necesarias para continuar con sus actividades acostumbradas. Se siente defraudado, le inunda un sentimiento de desesperanza, y mientras dure la reacción depresiva no verá ningún sentido en hacer el menor esfuerzo. La decepción puede entristecer a la persona, pero no la inmoviliza. Puede hablar acerca de su decepción y es capaz de expresar sus sentimientos, cosa que la persona deprimida no puede hacer. Como resultado de su decepción puede volver a valorar sus aspiraciones o encontrar otros medios de realizarlas. No tiene la sensación de desamparo que caracteriza a la persona deprimida. Ni su interés por la vida ni su energía se ven seriamente afectadas. En una reacción depresiva, al revés de lo que pasa con la decepción, no hay a menudo motivo evidente. En muchos casos sobreviene cuando parece que todo marcha bien y se está a punto de ver realizada alguna ambición. La aparente contradicción entre éxito y depresión se puede explicar si suponemos que el éxito no era la verdadera meta de la persona. Si la auténtica meta era el amor y los logros se concebían inconscientemente como medios para obtener aquel, entonces está claro que del fracaso en conseguirlo podría resultar una decepción grave. Pero como estas personas no están enraizadas en sus cuerpos ni están en contacto con sus sentimientos, no pueden sentir la decepción. Y al ser incapaces de expresar ningún sentimiento, caen en la depresión. No siempre es posible relacionar el inicio de la depresión con una causa inmediata. La reacción depresiva puede desarrollarse tan insidiosamente que cuando está ya en pleno auge la persona, quizá haya olvidado el acontecimiento específico que la desencadenó. Ahora bien, el conocer el elemento catalizador es de poca ayuda. En la vida experimentamos muchos estados de ánimo bajos, que no son reacciones depresivas. Aparte de la decepción, uno puede sentirse desanimado por un rechazo o descorazonado por una desgracia. Cada uno de estos estados tiene un tono de tristeza que se distingue del depresivo, pero la persona que no está en contacto con sus sentimientos se deprime. Por ejemplo, los pacientes responden a menudo ante la pregunta ¿cómo te encuentras? Con la respuesta me encuentro deprimido. Sin embargo, si se los mira, se observa que su cara está triste, algunas veces al borde de las lágrimas. Y cuando se le hace notar esto, puede que responda, pues sí, me siento triste. Sorprendentemente, el reconocer y aceptar un sentimiento cambia la calidad del estado de ánimo. El paciente ya no se encuentra tan deprimido como lo estaba cuando bloqueaba su conciencia del sentimiento de tristeza. Los psicoterapeutas saben hace mucho que hacer que el paciente grite o se enfade rompe la atadura de la reacción depresiva.
el llanto es la emoción más apropiada, ya que la depresión va ligada a un sentimiento de pérdida. Freud, que estudió la depresión en su forma más grave, la melancolía, creía que estaba causada por la inhibición en la expresión del dolor. En algunos casos se podía atribuir el dolor a la pérdida de un importante objeto amoroso en la infancia del individuo. Los psicoanalistas lo relacionaron después con la represión del enfado o de la rabia al verse privados del objeto amoroso. Pero se ha descubierto que no importa la emoción que se exprese, cualquier expresión de emoción es suficiente. En la mayoría de los casos, estas pueden sacar a la persona de su humor depresivo. Teniendo en cuenta que la causa de la depresión es la represión de la emoción, no cabe contemplar aquella como una emoción. Representa más bien la ausencia de emoción. No es un verdadero sentimiento. Uno no se siente deprimido. Sentimientos y emociones son respuestas orgánicas a los acontecimientos del entorno. En el estado depresivo hay una incapacidad de respuesta. Los sentimientos cambian según cambia la situación exterior, provocando diferentes respuestas del organismo. Una compañía apropiada puede sacar a una persona de la melancolía, pero si está en un estado depresivo no responderá a esta situación. La depresión es una pérdida de la fuerza interna de un organismo, comparable en cierta medida a la pérdida de aire en un balón o neumático. Esta fuerza interna es el flujo constante de impulsos y emociones desde los centros vitales a la periferia del cuerpo. Lo que se mueve en el cuerpo es una carga energética. Esta carga activa en su camino tejidos y músculos, aumentando las sensaciones. Cuando provoca una reacción, lo llamamos impulso, un impulso desde el interior. En el estado deprimido, la formación del impulso está enormemente reducida, tanto en número como en intensidad, y esta disminución produce pérdida de sensación interior y ausencia de reacción en el exterior. En consecuencia, podemos decir que la depresión es un derrumbamiento interior, queriendo decir con esto que la capacidad de responder con impulsos apropiados a los acontecimientos del entorno ha disminuido notablemente.